Mauro también mandó ahorita un mensaje y dice que tampoco entiende, no, o no tiene muy claro tampoco el concepto. No, es que, profe, uno ve el concepto y tal, y ok, fino y tal, pero cuando vas a hacer el ejercicio te quedas así como que, bueno, yo me quedé pegadísima en esa parte, pues. Ok, es cuestión de unidades entonces, ¿no? Sí, entre unidades, o sea, unidades, pero de las fórmulas, o sea, no sé si esa fórmula está completamente buena o yo la anoté mal o algo hice mal. O sea, el caso es que lo estuve buscando, y no hallé Sí, bueno, nada igual. bueno, Profe, todo, yo tengo, no ajá, sé, diga, diga. pues se puede aplicar un factor de conversión. Quizás Claro, no, yo hice, o sea, ajá. y, pero no sé, ahora estoy dando. ¿Cómo lo hiciste tú? Sí, yo creo que hay confusión allí. Fíjese que yo cuando comenzamos a hablar del G-Ray y hablar de eficiencia, yo incluso alerté de que a veces es un poco complicado entender el tema de las unidades, pero si nos enfocamos en entender el concepto, yo creo que se aclaran todas las dudas. Porque lo importante es manejar el concepto. Fíjese cuál es el concepto. El concepto de eficiencia y el concepto de G-Ray es lo mismo, solo que la eficiencia es el inverso del G-Ray. Cuando nosotros hablamos de G-Ray, G-Ray, ¿qué quiere decir en términos en español? Consumo específico de calor, o sea, específico porque es por cada kilovatio hora, ¿no? El calor consumido para producir 1 kilovatio hora, o sea, es el consumo específico de calor. En el caso de la eficiencia, es el inverso del G-Ray, pero hay que manejar el tema de las unidades, temas de unidades, la conversión, lo que dijo Ana, dependiendo si manejas kilojoule o calorías, que son digamos, las unidades en medida internacionales, o el BTU en unidades inglesas, ¿no? BTU en unidades inglesas tiene otro factor, tiene otro factor, el factor de kilojoule o kilocalorías, al aplicar el concepto de eficiencia, que es el inverso del G-Ray, hay que colocar 3600, pero eso es porque es el factor 3600, porque como las unidades son adimensionales, hay que convertir las horas en segundos. Porque recuerden que un joule, ¿qué es un joule? Un joule es una unidad de fuerza que convertido en newton por una unidad de distancia, ¿verdad? O sea, un newton por metro es un joule. Y un joule sobre segundo es un vatio. Entonces, al convertir las kilovatio hora, porque es kilovatio hora, entonces en una hora hay que pasarlo a segundos, son 3600 segundos. Entonces la eficiencia es igual a 3600, que es una unidad adimensional, que es el factor de conversión de hora a segundo, dividido entre el G-Ray. ¿Ves? Ese es para cuando queremos convertir el G-Ray en eficiencia. Igualmente, si se trabaja con BTU, entonces hay que trabajar el factor de conversión de lo que convierte un BTU en un kilojoule, que es 3214 o 3412, creo que es.
Es el factor de conversión. 3412, profe. 3412, ¿no? Ajá. Perfecto. Entonces, en el caso, si se está trabajando con unidades inglesas de calor, en el caso de BTU, entonces la eficiencia es igual a 3412 sobre el Rey. Eso es importante que quede claro, pero eso es porque, como dice Ana, es por el factor de conversión, porque las unidades tienen que ser adimensionales y debe ser lo mismo. Pero ese es un factor de conversión, eso no es ningún concepto, es conversión. El concepto es que el concepto de Rey es igual el calor que consume un proceso para producir 1 kilovatio hora. ¿Okay? Ese es el concepto de Rey. Y la eficiencia es al revés. La eficiencia es la cantidad de energía que se obtiene dividido sobre el calor que se invierte, o sea, el calor introducido. O sea, es al revés. Por eso es que mientras mayor es el G-Rate, la eficiencia es menor. Y viceversa. Mientras menor es el G-Rate, la eficiencia es mayor. Entonces, eso es lo único que ustedes tienen que tener claro. Más nada, y ahí no debería haber confusión a la hora de resolver los problemas. Entonces, fíjese, hagan los ejercicios, vamos a hacer algo, traten de hacer los ejercicios tanto de vapor como de gas, de turbinas gas que yo les envié, y envíenlo por el grupo, cada uno, envíenlo por el grupo y yo le voy dando respuesta, porque eso me va a permitir aclarar la duda a cualquiera, para todos, de una vez. Por ejemplo, Ana Gabriela quiere resolver el segundo ejercicio de vapor. Bueno, lo manda allí, le toma una foto o algo, lo manda, eso sí que se vea lo más clarito posible, lo envía y si yo le pongo que está muy bien, bueno, eso es bien para todos. Entonces ya ustedes saben resolverlo. Si tiene alguna duda o si tiene algún error, entonces igual se lo corrijo y vamos a enviarla para el día jueves. Para el día jueves, por favor, envíen, puede ser durante la hora, la hora que tenemos nosotros la clase, o durante todo el día, o durante el día del día jueves, envíen esos ejercicios. Entonces vamos a hacer algo, vamos a dedicar el día jueves para hacer los ejercicios, no vamos a dar clase ese día, entonces dedíquenlo para resolver los problemas y lo pueden enviar en la hora en la hora de clase o durante el día, puede ser asincrónico también, no importa, ¿ok? Pero vamos a darle chance entonces para que el día jueves se dediquen a resolver los problemas o desde ahorita resuelvan los problemas y el jueves lo entregan por el grupo. Porque es importante aclarar esas dudas, porque veo que hay bastantes dudas, sobre todo con el tema de las unidades. Que las unidades es solo conversión, pero mientras tengas claro el concepto, eso es suficiente. Porque ¿qué es calor? El calor consumido, el calor introducido, ¿verdad? El calor introducido en el proceso, lo que es el calor consumido o introducido en el proceso por kilovatio hora generado de energía eléctrica, ¿ok? Eso es importante, de energía eléctrica. Porque como yo decía al principio, nosotros no podemos convertir 1 kilovatio hora de energía eléctrica en calor. No lo podemos convertir porque el kilovatio hora tiene un componente de eficiencia. Recuerdan que al comienzo de las clases yo les hablé de que un barril equivalente de petróleo equivale, si nosotros lo convertimos, ese barril equivalente de petróleo, lo convertimos en electricidad, el 60% del contenido energético de ese barril equivalente de petróleo se pierde. Nada más se aprovecha el 40%. Por eso es que la eficiencia de los procesos
de conversión de energía en plantas termoeléctricas a vapor y en plantas termoeléctricas a gas, incluso con motores diésel, con lo que se genera, que es lo que vamos a hablar ahorita, después que terminamos esta parte, vamos a hablar un poquito de motores diésel. Todos esos procesos, la eficiencia está alrededor del 40%, alrededor del 40%, un poquito más, un poquito menos, pero alrededor de un 40%. Todos los procesos, hasta ahora, con todos los adelantos tecnológicos y científicos que hemos tenido hasta ahora en la humanidad, no hemos podido aumentar la eficiencia, a menos que lo que hemos hablado, lo que es ciclo combinado, combinamos un ciclo a gas con un ciclo a vapor, la eficiencia de todo el ciclo combinado completo, podemos llegar a más de 55%, claro, pero eso es obvio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros, el 50% de la potencia de las turbinas a gas, nosotros generamos con vapor sin combustible, ¿eh? Entonces, cuando nosotros colocamos un heat ray de ese ciclo, del ciclo a vapor, el consumo de energía del ciclo a vapor es cero, o tiende a cero, dividido por el kilovatio hora producido. Bueno, la eficiencia es prácticamente casi 100% del ciclo a vapor, porque no consume combustible, sino el calor que viene de el gas caliente que desprende las turbinas a gas. Entonces, eso es importante. Eso es importante saberlo. Entonces, no podemos convertir el kilovatio hora tal cual eléctrico por factor de conversión, así netamente, sin tomar en consideración la eficiencia. Eso sí tiene que tenerlo claro. Bueno, estando entonces, habiendo aclarado eso, si tienen alguna otra duda, háganla en este momento. No sé si quedó claro lo que expliqué. Bueno, profe, yo quedé más o menos, sinceramente. Más o menos. Sí, más o menos no es medida, como dice mi mamá. Bueno. Pero no sé, bueno, si no es cuestión de que yo lo repita, a ver. Bueno, yo creo que resolviendo o a resolver los problemas, a lo mejor va a quedar más claro. Entonces vamos a como lo digo el jueves. Bueno, incluso si alguno quiere empezar a resolverlo desde ya y envía los ejercicios por el grupo, también es válido, ¿ok? Yo estoy poniendo el jueves porque era para aprovechar el jueves para que hagan los ejercicios, tratar de aclarar todas esas dudas el día jueves y claro, y que tenemos clases. Exacto, para que el día martes vayamos directo al examen y aprovechar ese día para eso, ¿ok? Claro. Ok, mira. Ok, muy bien. Entonces, fíjense, vamos a hablar hoy vamos a dedicar un poquito, vamos a hablar un poquito sobre lo que son las centrales termoeléctricas o plantas termoeléctricas con motores diésel, utilizando motor diésel. Ya recuerden que ya hablamos un poquito no, hablamos de plantas termoeléctricas a vapor, para producir electricidad, plantas termoeléctricas con turbinas a gas, y también dijimos al comienzo que una planta nuclear es un ciclo Rankine convencional. Es lo mismo. La única diferencia es que la energía introducida en el generador de vapor, en este caso el reactor nuclear, el calor es producido por material radioactivo que genera grandes cantidades de calor para producir vapor, ¿no? Esa es la única diferencia. O sea, que una planta termoeléctrica termonuclear, es un ciclo Rankine, con la única diferencia que el combustible es combustible radioactivo, combustible nuclear, ¿no? Entonces, termoeléctrica o vapor, ciclo Rankine, termoeléctrica a gas,
ciclo Brayton, y ahora vamos a ver que también se produce energía con motores diésel. De hecho, la generación de energía eléctrica en muchas partes del mundo comenzaron también abasteciendo el servicio eléctrico con motores diésel, ¿no? Es cierto, sí. En el caso de Venezuela, todavía hay algunas zonas del país, algunos sitios del país que utilizan motores diésel para abastecer el servicio eléctrico. Voy a poner un ejemplo. Sobre todo zonas aisladas, sobre todo zonas que no están interconectados con el sistema de distribución y transmisión eléctrica, y zonas, por ejemplo, islas. De la isla de Coche, si alguno ha ido alguna vez a la isla de Coche, aquí en el estado de Nueva Esparta, allí no está interconectado la isla de Coche con el sistema eléctrico, mientras que Margarita sí. La isla de Margarita está conectada con el sistema eléctrico, con el sistema interconectado nacional a través de cables submarinos. Y le llega la electricidad por transmisión a través de cables submarinos. Pero pasa por Coche, pero no está conectado con Coche. Entonces en Coche, los habitantes de Coche, que son una población muy pequeña, pero también hay algunos desarrollos turísticos, sobre todo en este momento, que se abastecen con motores diésel, ¿no? Sistema integrado pequeño con una red de distribución en baja tensión, y se abastece el servicio eléctrico con motores diésel. Varias unidades de motores diésel, y abastece, además que la carga eléctrica o la demanda eléctrica en esa zona también no es comparable a la isla de Margarita o cualquier otra zona, ¿no? La carga es bastante baja por ser una isla muy pequeña. Otras zonas del país, por ejemplo, hay unas poblaciones en Barinas, en Portuguesa, en Apure, que son poblados alejados de la red de transmisión. Por ejemplo, una población que se llama El Baúl, otra población que se llama Arismendi, y algunas zonas también de Mérida, algunos pueblos de Mérida se abastecen con plantas utilizando motores diésel. También hay algunas poblaciones indígenas en el Amazonas. Por ejemplo, está Macuro, San Fernando de Atabapo, San Carlos de Río Negro, Maroa, en el estado de Amazonas, que por supuesto el estado de Amazonas no le llega las líneas de transmisión. Entonces esas poblaciones se abastecen con motores diésel. Entonces los motores diésel también se utilizan para la producción de energía eléctrica y el abastecimiento en los sistemas eléctricos para estos casos, ¿no? Sobre todo zonas aisladas, zonas alejadas, y en algunos casos se utilizan grandes plantas de generación también interconectadas con el sistema eléctrico, pero utilizando motores diésel. En Venezuela hay 2 plantas termoeléctricas conformadas por varios motores eléctricos conectados en serie para la producción de energía eléctrica. Estas 2 plantas están, una en Guacara y otra en Tucacas, y cada planta de esta tiene una capacidad instalada de 100 megavatios, conformada por 56 motores de 1.7 megavatios cada uno. Entonces la suma de esos 56 motores de 1.7 megavatios genera entonces una planta termoeléctrica de 100 megavatios. Y esta planta de 100 megavatios está conectada a la red de transmisión. Esos son 2 ejemplos que
que existen en Venezuela y fue construido hace como 10 años. También en el estado Barinas, en una población cercana a la capital de Barinas, que se llama Santa Inés, hay una planta también termoeléctrica de PDVSA, es de PDVSA, pero no es de Corpoelec, sino es de PDVSA, que tiene 6 motores de 17 megavatios cada motor. Son motores de una capacidad bastante grande, son motores que trabajan a 900 RPM, no trabajan a 1800 RPM, porque la mayoría de las plantas termoeléctricas de motores diésel trabajan a alta revolución, a 1800 megavatios. Estos son, digamos, ejemplos de plantas termoeléctricas utilizando motores diésel. Pero también hay otro uso que ustedes deben saber, que es muy de moda en estos días, de hace ya unos pocos años, por el tema de la inestabilidad en el sistema eléctrico, que son plantas que utilizan de respaldo o de emergencia, como es el caso de la mayoría de los centros comerciales tienen su planta de emergencia, tienen 1 o 2 motores diésel para abastecer la carga crítica del centro comercial para cubrir en caso de una falla en el sistema eléctrico. Entonces, a través de un sistema de transferencia automático, a la hora de que el servicio eléctrico se interrumpe, arranca automáticamente la planta eléctrica y prácticamente lo que se siente es un fliqueo nada más y no hay una interrupción continua del servicio eléctrico en ese momento. Hay casos en que no tienen este interruptor de transferencia automático y bueno, tiene que esperar a que el operador vaya a la planta de emergencia y la arranque y luego le da el servicio a la zona. Ahora se está, a través del Ministerio de Energía Eléctrica, está por ley, cargas o demandas mayores de 2 megavatios o 2000 kilovatios, por ley tienen que instalar una planta de emergencia. Eso está en la ley y bueno, ya ahora todos los centros comerciales o edificios comerciales, edificios de oficinas o cualquier proceso industrial que demande más de 2000 megavatios debe instalar por ley una planta de emergencia de esa capacidad, de al menos 2000 kilovatios o la carga crítica que ese proceso productivo requiera. Entonces, esto es importante saberlo. De repente ustedes dentro de poco, Dios mediante, ya salen de la universidad con el título de ingeniero mecánico. Ahorita están solicitando mucha gente, muchos industriales, muchos inversionistas están solicitando profesionales para que les haga el diseño y le calcule un sistema de respaldo con motores diésel. Y el motor diésel, aunque se llama así diésel, porque usted sabe que se llama diésel porque el proceso termodinámico de conversión de energía es diésel, ¿no? Igual que hay un proceso termodinámico de conversión de energía, como ustedes saben, que es Otto, es para el caso de la gasolina, cuando utiliza como combustible la gasolina. Ciclo Otto es gasolina y ciclo diésel es utilizando lo que llaman el residual residual liviano, que es el diésel o lo que se conoce comúnmente como gasoil. En el caso del ciclo Otto,
requiere una bujía para el encendido del combustible, mientras que en el diésel no requiere bujía, sino por la presión que se presenta en los cilindros, en los pistones, mantiene entonces una condición de alta temperatura para la ignición del combustible. Claro, algunos motores diésel utilizan una bujía en uno de los cilindros para el arranque rápido, ¿no? Pero en todo caso el proceso continuo es solo con presión y no requiere bujía. En todo caso, también los invito a que revisen por internet los procesos de producción de energía con motores diésel, que hay bastante información. También quería mencionarles que los motores diésel, a pesar de que se llama así diésel, los motores diésel pueden trabajar perfectamente con el combustible gas. Con una pequeña adaptación pueden trabajar con gas y el gas como combustible con el mismo motor. Algunos motores diésel incluso también pueden consumir fuel oil, como es el caso de estas unidades que les hablé allá en Barinas, que son motores de gran tamaño, de 17 megavatios cada motor. Son motores de muy baja revolución para la producción de energía eléctrica. Son motores que se utilizan también en embarcaciones, en barcos, en cruceros, utilizan este tipo de motor para mover, digamos, el movimiento, pues la propela, para mover la propela. Bueno, yo les quería hablar esto en esta sesión sobre los motores diésel, y lo que me resta es que busquen por internet más información sobre esto. Esta parte de motores no la vamos a evaluar, pero sí es bueno que ustedes conozcan de que también para la producción de electricidad se utilizan y se siguen utilizando, pero claro, ya para cargas específicas, como lo hablamos, ¿no? Digamos, sistemas de emergencia, sistemas de respaldo, poblaciones aisladas, islas, sobre todo en las islas, donde no le llega la transmisión, utilizan también motores, lo que llaman grupos electrógenos, se llama así también, grupos electrógenos para la producción de electricidad, para abastecer la carga de esa zona. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora sobre esto? Profe, ¿usted considera, bueno, esto es una pregunta como más tipo análisis, pero ¿usted considera que, o sea, el diésel ya no debería existir o es mucho menos práctico, ¿sabe? Porque ya no hay demasiado uso bueno, no sabía que, o sea, sí sabía, pero no había, o sea, no pensé que era tan popular una central termoeléctrica de diésel, pues, entonces, o sea, a nivel de eficiencia es lo mismo, o sea, es igual que las otras centrales o... Sí, como lo mencioné hace rato, sí, el proceso de conversión de energía con motores diésel es casi también tan igual como una turbina a gas o como una planta termoeléctrica a vapor. Son alrededor del 40%. Son eficientes. Bueno, eficientes me refiero comparado con los demás procesos que ya vimos, ¿no? Turbinas a gas, plantas a vapor. Lo que pasa que tiene sus aplicaciones. En el caso, por ejemplo, de las islas
de las islas pequeñas, ¿no? Que no tienen, digamos, no están conectados es muy difícil conectar una línea de transmisión, a menos que sea como cable submarino, como el caso de Margarita, ¿no? Claro, Margarita, porque ya es prácticamente la demanda es bastante alta, y bueno, llenar la isla de motores diésel también es poco eficiente, por lo que tú decías, ¿no? Claro, porque implica primero transportar grandes volúmenes de diésel, de combustible a la isla en barco, que antes se hacía, ¿no? Antes se hacía cuando hace como prácticamente 60 años, no había en la isla de Margarita sino puro motores diésel, pero más que todo para abastecer los poblados con más población, por ejemplo, por la Mar, Juan Griego, algunas poblaciones tenían su planta diésel, pero era poca población. En la medida en que la población fue aumentando y la demanda fue aumentando, ya el motor diésel se hace poco eficiente, porque se requerirían muchos motores diésel para abastecer esa demanda. Entonces ahí fue cuando fueron migrando a plantas a vapor de pequeña capacidad, a turbinas a gas de pequeña capacidad, y así fue creciendo hasta que, bueno, lo que tenemos ahora de grandes centrales a vapor y grandes centrales con turbinas a gas. Pero los motores diésel se siguen utilizando como sistema de respaldo, sobre todo. Por ejemplo, en sistemas como las fábricas de cemento. Aquí en Venezuela hay varias fábricas de cemento, en Oriente, en los valles del Tuy y en Falcón. Hay plantas de cemento de las más importantes, de las mayores, de gran capacidad, y el proceso productivo de cemento no requiere obligatoriamente que no haya interrupción del servicio eléctrico. En algunos procesos los procesos que conforman la producción de cemento. ¿Por qué? Porque si hay una interrupción del servicio en un proceso, por ejemplo, no me acuerdo, craqueo o algo así, que se llama clinker, que se llama ahí en el proceso para la producción de cemento, se pierde toda la materia prima que se utiliza para la producción de cemento. Entonces, ¿qué hace esta fábrica de cemento? Bueno, entonces colocan una planta diésel de respaldo con un sistema de transferencia automático, que a la hora de que el servicio eléctrico se cae, porque eso sí, en la fábrica de cemento consumen mucha electricidad. Entonces, esta sistema de respaldo alimentan nada más los subprocesos críticos que le estoy hablando, ¿no? Por ejemplo, el clinker, por decir algo, pues puede haber otro. Y para que a la hora que se caiga el servicio eléctrico, no se interrumpe este proceso de conversión en esta fábrica. Entonces ellos tienen que colocar ahí aunque no es para abastecer toda la fábrica de cemento, pero nada más ese proceso o ese subproceso. Igual pasa en las refinerías. En las refinerías también hay algunos procesos que no pueden aguantar una caída del servicio eléctrico, porque entonces se pierde toda la materia prima, incluso hasta puede dañar los equipos, porque se queda pegado todo el material que es derivados de petróleo, que se pueden quedar en alguna parte de una torre, y entonces se solidifica, y entonces prácticamente se pierde el equipo. Entonces todas nuestras refinerías, las de Falcón, las de Oriente y la del Palito, tienen siempre, desde su diseño original de la refinería,
ya se diseña con un sistema de respaldo para las cargas críticas. Por ejemplo, el CRP, que es el Complejo Refinador de Paraguaná, integrado por lo que era Maravén, allá en Morón, y lo que era Lagobén, allá en Uribana, esas dos refinerías conforman lo que se llama el Complejo Refinador de Paraguaná, o sea, CRP. Esa refinería que está dentro de las 6 refinerías más grandes del mundo, tiene un sistema eléctrico de respaldo con 3 unidades de 100 megavatios. Imagínense, ¿eh? Con turbinas a gas. Esta es con turbinas a gas, porque si fuese con motores diésel serían muchos motores, y bueno, entonces el diseño es 100 megavatios. ¿Por qué? Porque la carga o la demanda del complejo refinador de Paraguaná es alrededor de 80 megavatios. Y entonces tiene 3 unidades de 100 megavatios con turbina de gas. ¿Y por qué tiene 3? Ustedes dirán, bueno, pero si la demanda es 80, ¿por qué tiene 3 unidades de 100 megavatios? Por lo que le estoy hablando, porque no se puede, la confiabilidad tiene que ser garantizada. O sea, no puede haber interrupción del servicio eléctrico en los procesos. Entonces, el concepto se llama N+2. El concepto de una planta de respaldo, en este caso, es N+2. ¿Por qué? Porque una sola unidad abastece toda la carga a la hora de que haya una falla del sistema eléctrico. Pero o la otra unidad puede estar en mantenimiento, ¿eh? Y la otra unidad la tiene de respaldo. Una unidad operando, una unidad en mantenimiento y la otra en stand-by. Entonces ahí la confiabilidad prácticamente es casi 100%. A la hora que se va el servicio eléctrico, bueno, entra una unidad y la otra está de stand-by por si acaso esta unidad no entra y la otra unidad pudiese estar en mantenimiento. Entonces ese es el concepto. Igual en otras instalaciones donde la demanda es menor, también tienen motores diésel, pero o sea, lo más usado para sistemas de respaldo son los motores diésel. El Sanvil, que ustedes lo deben conocer, tiene un sistema de respaldo instalado casi cuando se construyó el Sanvil con motores diésel. Entonces, a la hora de que el sistema eléctrico se va, los motores diésel arrancan y abastecen, ese sí abastece casi la totalidad del centro comercial. Ese es un sistema muy viejo porque Sanvil tiene muchos años de construido. Y sí quisiera comentarle para que tengan una idea, ustedes que son ya casi ingenieros mecánicos, este sistema de respaldo del Sanvil es muy interesante porque el calor que desprendía los gases de escape de los motores diésel, utilizaron un sistema de absorción para el aire acondicionado. No sé si ustedes han visto ese proceso. El proceso de absorción utiliza calor para una mezcla de amoníaco con agua u otra sustancia. Es lo que produce el refrigerante para la producción de frío con calor. Es el mismo concepto de las neveras a querosén o las neveras a gas. Ustedes son muy jóvenes, pero aquí en Venezuela las primeras neveras que se usaban eran con querosén. Entonces era una mechita que producía el frío con el proceso de absorción. Si alguno está interesado puede verlo ahí. De hecho, hay sistemas de producción de frío para aire acondicionado y refrigeración que utilizan la energía solar para producir el calor para los sistemas de absorción.
Eso se está utilizando en algunas partes, en algunas partes del mundo. Y son ya sistemas comercialmente utilizables. Si alguno está interesado, puede buscar por internet bastante información, producción de frío a base con energía solar. Es lo mismo que el mismo concepto de las neveras de queroseno, o lo que les estoy hablando, que utilizan los gases calientes de las chimeneas de las plantas diésel para producir un calor, y en un sistema de absorción para aire acondicionado. Eso estuvo operando en el Sambil en los primeros años, pero después creo que no siguieron con ese proceso y lo abandonaron. Pero es muy interesante. Bueno, si quieren saber más sobre plantas diésel, pueden buscarlo por internet. Hay bastante información, sistema de respaldo, plantas diésel. Por eso yo no le doy mucha importancia a la generación de energía eléctrica con motores diésel para sistemas eléctricos como el nuestro en Venezuela, porque en Venezuela, fíjese, ya hemos visto, ustedes lo han visto en lo que he visto en clase. Tenemos una gran capacidad instalada con plantas hidroeléctricas en Guayana, casi 15.000 megavatios instalados entre lo que tenemos en Guayana y lo que tenemos en los Andes, hidroeléctricas, y el resto, los otros 15.000 megavatios aproximadamente, en plantas a vapor y con turbinas a gas. Entonces, claro, para nosotros, para un sistema eléctrico como el nuestro en Venezuela, los motores diésel se usan, como lo hemos hablado, para sistemas de respaldo, algunas plantas en sitios aislados que se puede todavía, es necesario, pues, usar plantas diésel. En San Fernando de Atabapo se hizo un proyecto para no sustituir, sino minimizar el uso de combustible diésel en San Fernando de Atabapo, que es una población que para ir para allá hay que ir por río. Entonces la logística del transporte de combustible es muy complicada. Entonces hay un proyecto para minimizar el uso de combustible con sistemas solares, con paneles fotovoltaicos en esa zona. Entonces, obviamente las energías renovables pudiesen sustituir de alguna manera el uso del combustible diésel en este tipo de aplicaciones. Lo que decía María Gabriela, ¿no? Que el diésel es, claro, ya ahora es muy costoso y es muy complicado la logística llevar el diésel allá. En el caso, no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ir a Los Roques, al Gran Roque. Bueno, el Gran Roque siempre ha sido abastecido con tres motores diésel de 1.500 kilovatios cada uno. Están conectados en paralelo y está conectado un sistema de distribución en 13.800 voltios que abastece toda la población y las posadas, ¿no? Entonces allá, imagínense, llevar el diésel, eso tiene que llevarlo por barco, ¿no? Entonces la logística es complicada, y allí hay la posibilidad en el Gran Roque de instalar sistemas fotovoltaicos para minimizar el uso de los motores diésel. Con que se disminuya una demanda aproximadamente con energía solar de aproximadamente un 40%, eso durante el día, eso ayuda mucho a minimizar el uso del combustible en los motores que están ubicados allí. Entonces hay muchos proyectos que hay en mente para el desarrollo de la energía renovable,
para sustituir el uso del diésel. Pero mientras eso no se consolide plenamente, tendremos que seguir usando plantas diésel de respaldo y también para abastecer la energía eléctrica que requiere estas poblaciones alejadas de los centros y de la línea de transmisión. Bueno, vamos a dar la clase hasta aquí. Entonces recuerden, pueden desde ya enviar los ejercicios. El jueves lo podemos tomar como día para poder discutir y poder responder algunas preguntas, pero igual pueden hacerlo desde ya, porque sí me interesa que resuelvan esos ejercicios. Los ejercicios que van a salir en el examen van a ser ejercicios similares a esos que están allí, tanto los de vapor como los de turbina de gas. Y ahí podemos aclarar algunas dudas que se presenten con respecto a las unidades, con respecto a los conceptos. ¿Ok? ¿Está bien, profe? Bueno. Ok, profe. Vamos a poner eso de aquí. Buenísimo. Perfecto. Ok, bueno. Hasta